Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, le agradecemos al Señor por darnos la vida y en este domingo poder sacar este momento para compartir con todos ustedes. Así que bienvenidos en esta mañana. Y todos los que tenemos la maravillosa costumbre de leer, hemos encontrado muchas historias con un final feliz, pero también hemos encontrado otras tantas con historias con final no tan feliz. Para mí las historias con final feliz eran un refugio que yo buscaba para escapar a la dura realidad que viví en casa durante mis tiempos de adolescencia. Y yo dejaba volar mi imaginación pretendiendo ser uno de esos personajes de estas historias. Y a pesar del sufrimiento de aquellos personajes, de las adversidades, la mayoría de estas historias tenían un final feliz. Sin embargo, en realidad la mayoría de las historias verdaderamente no tienen ese final feliz. Quizás por eso será que nos gustan tanto las historias que sí terminan bien. Cada uno de nosotros también tiene una historia y quizás estemos tratando de que ésta tenga un final feliz. Pero ese final feliz no vendrá por casualidad o como un golpe de suerte repentino como suele suceder en las historias ficticias. Ese final feliz que tanto anhelamos será el resultado de haber tomado decisiones de manera correcta a lo largo de nuestras vidas y especialmente las decisiones de carácter espiritual. Cada día tenemos la oportunidad de escribir una página del libro de nuestra historia y cada decisión que tomemos determinará si tendremos un final feliz o uno muy triste. Una de las ventajas que tienen los escritores de historias con un final feliz es que pueden borrar y volver a escribir hasta que aquella historia tenga el final que ellos desean, los autores. Nosotros, en cambio, a pesar de que somos autores de nuestra propia historia, cada que escribimos una página ya no podemos borrarla, ya no podemos arrancarla como si no hubiera sucedido. Y eso nos debería servir de advertencia en cada momento que tomamos decisiones, que estas decisiones serán trascendentales en nuestras vidas. Una vez las tomamos, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, no hay corrector ni borrón que sirva. Y como siempre, cuando las cosas no salen bien, nos lamentaremos de haber tomado la decisión equivocada. Sin embargo, algunos de nuestros fracasos, y esa es la providencia divina, se convertirán en lecciones muy importantes de vida para nosotros. La Biblia, por ejemplo, está repleta de este tipo de historias con final triste. Pero no porque Dios así lo haya querido, sino porque fue la decisión autónoma de sus protagonistas. Por ejemplo, Sansón, un hombre con un regalo de Dios increíble y con un potencial tremendo, terminó ciego y debajo de los escombros de un coliseo filisteo. Saúl es otro de esos ejemplos de esas decisiones o de ese personaje que esa historia no tenía por qué terminar con un final triste, pero la verdad es que sí. Las decisiones que él tomó, una a una, lo llevaron a convertirse en un hombre lleno de celos, de amargura, y finalmente tuvo una muerte trágica. Tuvo que arrojarse sobre su propia espada. Otra historia de esas, por mencionar algunas, Judas el Iscariote. También pensemos en esto, el potencial que este hombre tuvo al caminar 3 años y medio con Jesús. Pero esta historia tampoco termina bien. Podríamos mencionar algunas más que tal vez le vienen a usted a la mente, Ananías y Zafira y otros, pero creo que con estos 3 ejemplos rápidos son suficientes para resaltar el punto de que somos nosotros los responsables de escribir nuestra propia historia. Hoy terminaremos precisamente la historia que hace 7 domingos empezamos con hoy. Y es esta historia tiene un doble final. Cada uno de los protagonistas tomó una decisión que al final fue la que terminó. ¿Qué final tendrían ellos?
Feliz para el ciego al que Jesús se acercó y le devolvió la vista, tanto física como espiritual, pero triste para aquellos judíos religiosos que creyendo que veían, resultaron que estaban completamente ciegos. Pero lo que vale la pena resaltar en esta historia es que cada uno de ellos tomó su decisión. Y eso es lo que cuenta. Para nosotros también será lo mismo. Cada uno de nosotros tendremos que tomar frente a Jesús una decisión. Y de eso depende cómo terminará la historia de nuestra vida. Por eso aquí vale la pena empezar a hacernos una pregunta. ¿Cuál final deseas? ¿Feliz o triste? Pues esa es tu decisión y es la mía. Así que los quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, los versos 39 al 41, y terminemos con esta historia del hombre ciego. Y vamos a ver que el Señor tiene muchas cosas maravillosas para decirnos como siempre. Cada uno de nosotros tenemos la autonomía de decidir si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador o lo rechazaremos. La decisión que tomemos nos mostrará qué tan ciegos estamos, y por eso al concluir este pasaje veremos cuál final tendrá nuestra historia para cada uno de nosotros. Por eso, en esta parte final del texto, solo quiero resaltar dos aspectos que Jesús señala, y uno es que los judíos con los que estaba allí Jesús hacen una pregunta: ¿somos nosotros también ciegos? Esa es la primera parte que vamos a ver del texto. La segunda es, Jesús responde a esta gente, ¿quiénes son los ciegos? Así que vamos al texto y empezamos desde el verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? De ahí que surge el primer punto de este sermón. ¿Somos nosotros también ciegos? Juan, ya para concluir con este relato de la sanación milagrosa que hiciera Jesús con aquel ciego de nacimiento, nos muestra una vez más que aquellos judíos no estaban dispuestos a admitir la verdad, y mucho menos si esa verdad los confrontaba y venía de parte de Jesús. Podrían aceptar cualquier otra cosa, pero a esta altura menos lo que Jesús fuera a decir. Lo sorprendente es la declaración que Jesús hace inmediatamente acerca de cuál era la parte del propósito de él haber venido al mundo. Mire lo que dice: para juicio he venido yo a este mundo. Pero cuando analizamos este texto, en realidad no es que Jesús desee condenar a nadie. Pero el hecho de que el ser humano lo acepte o lo rechace como Señor es lo que determina la sentencia que cada uno recibirá y la forma como su historia terminará. Cuando observábamos hace ya muchos meses atrás el verso de Juan 3:16, recordaremos que quizás es el verso más conocido de la Biblia, pero que también va acompañado de Juan 3:18, y allí se establece claramente que el que no cree en él, o sea, en el Hijo de Dios, en Jesús, ya ha sido condenado. Así que no es realmente o no es propiamente Jesús quien condena a nadie. Es cada individuo que lo rechaza que se condena a sí mismo. En este caso, el juicio que Jesús menciona se refiere específicamente a aquellos líderes religiosos que, según ellos, conocían muy bien las Escrituras, es decir, veían. Pero su condición espiritual y el rechazo que manifestaron hacia Jesús demostraba que todo lo contrario, que estaban completa y absolutamente ciegos, más ciegos que el hombre al que Jesús le acababa de devolver la vista. En nuestro caso, podríamos aplicar de igual manera esta verdad. Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna. Eso es una verdad central, fundamental de las Escrituras. Pero Él no forzará a nadie. Él no obligará a nadie a recibirlo. Recuerda que lo mencionaba la semana pasada. Cada persona tendrá que tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Aceptarlo como Señor o rechazarlo como Señor de su vida.
Y a eso específicamente es que se refería Jesús con esta ilustración de la ceguera espiritual de los líderes de Israel. Porque aquellos que dicen ver, en realidad están ciegos al no ver su pecado y la necesidad de un Salvador. Muchas veces los hombres reconocen que son pecadores. Dicen, sí, yo reconozco que soy pecador. Pero al mismo tiempo llega a creer o desarrolla su propia teología que por sus buenas obras podrá alcanzar la salvación, por sus buenos méritos. Y eso exactamente es lo que significa en este contexto estar ciego. Es aquel que cree que se puede salvar a sí mismo. Y aquí es donde encontramos estas dos palabras que van a ser para nosotros fundamentales: aceptar o rechazar. Y en estas dos palabras está el destino eterno de nosotros los hombres, la manera como terminará nuestra historia. Cuando el hombre rechaza a Cristo, está rechazando la vida eterna. En este caso, los judíos rechazaron a Jesús hasta el punto de planear asesinarlo para eliminar a aquel que se les había vuelto un fastidio y un inconveniente para su religiosidad, para su legalismo. Aquellos hombres que se jactaban de ver muy bien, en realidad no eran más que unos pobres ciegos espirituales. Todos los hombres, de una manera u otra, nos hemos encontrado con Jesús cara a cara. Nadie, mire mi hermano, y mi amigo que me escucha en esta mañana, nadie podrá llegar a la presencia del Señor y decir: a mí nadie, jamás nadie me compartió el Evangelio. A mí nadie me habló de Jesús. No lo podrán decir. No es posible. Todos hemos tenido y seguiremos teniendo oportunidades. Así que todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida cara a cara con Jesús. Y desde ese momento, según la elección que hayamos hecho, determinaremos si en verdad somos ciegos o podemos ver. Nuestra reacción hacia Jesús responde con toda certeza la pregunta que hicieron los religiosos: ¿somos nosotros también ciegos? La pregunta sobraba. ¿Por qué? Porque no cabe la menor duda que quiénes son los ciegos de esta historia. No era aquel hombre. Aquel hombre tenía un impedimento para ver físico, pero su vista espiritual estaba bien afinada. Aquel que no ve su pecado, ni tampoco ve la necesidad de un Salvador, en realidad tiene la peor de las cegueras que el hombre pueda sufrir: la ceguera espiritual. Pero aquel que ve su pecado y ve la necesidad que tiene de un Salvador personal, ese que confiesa sus pecados y se arrepiente completamente de ellos, es aquel que no está ciego. Ese verdaderamente no está ciego. Y más bien empieza a ver las cosas como en realidad son. Se ve a sí mismo indigno y a Dios santo. Si no vemos nuestro pecado, esto es una señal de que en realidad nosotros sí estamos ciegos. Y además estamos evitando ir al único que nos puede devolver la vista, y en cambio hemos escogido andar en oscuridad. Y esa historia, le garantizo, no terminará bien, no tendrá un final feliz. Cuando aquellos hombres le hicieron la pregunta a Jesús: ¿somos nosotros también ciegos?, la respuesta no podía ser más evidente. Claro que están ciegos. Ellos estaban sumergidos en la peor oscuridad. ¿Cuál es esa oscuridad? Aquella que produce el pecado, porque entenebrece el corazón. Porque ellos estuvieron al frente a la luz y la rechazaron. Jesús les ofreció la vida, pero ellos escogieron la muerte. Y en esta mañana vale la pena que tú, mi amigo, respondas a la siguiente pregunta: ¿cuál será tu elección? ¿Con cuál palabra te identificas más? ¿Aceptar o rechazar? Porque ciertamente, de la manera que respondas a estas preguntas, determinará si también estás ciego y la historia de tu vida, por seguro, no tendrá un final feliz, de acuerdo
a lo que Jesús dice enseguida. Veamos los siguientes versos. Jesús les respondió, verso 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Así que aquí encontramos el segundo punto de este sermón. Jesús responde: ¿quiénes son los ciegos? Ellos hicieron una pregunta, ahora es tiempo de que Jesús les responda. Y prestemos mucha atención. Jesús no deja a aquellos hombres sin una respuesta. Por supuesto, como ya hemos visto, y es la inclinación normal de todo el mensaje que nos ha dado Juan, no les iba a gustar a estos hombres la respuesta. Por eso el Señor procede inmediatamente a confrontarlos. Aquellos hombres decían que una gran parte de su vida la dedicaban a escudriñar las Escrituras y constantemente se jactaban, afirmando que conocían muy bien a Dios y que practicaban sus mandamientos. Recuerde que lo hemos visto muchas veces en todos estos sermones. Pero en realidad, el orgullo, oiga bien, mire esto, el orgullo les había jugado una mala pasada, como siempre lo sabe hacer el orgullo. El orgullo siempre nos juega mal. En medida que leían más las Escrituras, y esto es lo asombroso y hasta paradójico, entre más supuestamente leían las Escrituras, más ciegos se volvían. La razón es que cada día ellos se sentían más dignos y menos pecadores. En realidad, el contacto que ellos tuvieron con las Escrituras estaba ejerciendo el efecto contrario, lo endurecía cada día más el corazón a ellos. Así como le sucedió a Judas, el Iscariote. Entre más caminaba con Jesús y más lo escuchaba predicar, más endurecía su corazón. Esta es una triste realidad para algunos que dicen conocer a Dios. Realmente cada vez con sus acciones muestran que están más lejos e ignoran cada día más acerca de Dios. Cada día se enceguecen más porque su religiosidad, su legalismo y el acercarse a las Escrituras desde un aspecto puramente mental o litúrgico, para nada les va a servir. Según la opinión de aquellos religiosos, si ellos seguían todas las reglas y las tradiciones que habían acumulado a través de los siglos, sentían que no eran pecadores. Según ellos, su historia debería tener un final feliz. Por eso era por lo que no veían la necesidad de confiar en Jesús como su Salvador. En otras palabras, su soberbia lo llevó a convertirse en sus propios salvadores. Ellos creían que por cumplir este tipo de normas, mandamientos, regulaciones, tradiciones, como lo queramos llamar, ya con eso estaban completos. Ellos sentían también que sus buenas obras y el supuesto cumplimiento estricto de esas normas les otorgaría la salvación. O sea que ellos se salvarían a sí mismos, que ellos creían que no necesitaban un Mesías que los salvara o los lavara de sus pecados, y mucho menos que muriera por ellos. Por eso es por lo que Jesús les dice: porque decís vemos, nuestro pecado permanece. En medida que una persona tiene mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor es su responsabilidad, y también mayor será el juicio por cuanto conoce las Escrituras. No podemos ni por un momento dejar de ver la ironía en la respuesta de Jesús. Aquellos que tenían acceso a las Escrituras, porque eran los religiosos, y que decían obedecerlas, en realidad estaban completamente ciegos. Ellos se habían acercado a la palabra de Dios de una manera superficial, de una manera mecánica, de una manera hipócrita. Porque, mire esto, este es un solo ejemplo de cómo se aproximaban ellos a la ley de Dios. Ellos eran capaces de juzgar y señalar el pecado en otros. Esta historia es una evidencia. En este caso, señalaron al ciego de ser ¿qué? Un pecador.
¿Sí o no? Y como si eso no fuera suficiente, también a Jesús lo señalaron de pecador. ¿Ven? Entonces, mientras que ellos eran capaces de ver el pecado en otros, en ellos no lo podían ver. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y no nos vemos reflejados en ellas, es decir, la Biblia no me está hablando a mí, no me está diciendo, Gonzalo, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto, tienes que arrepentirte de esto, entonces no estoy leyendo la Biblia como debe ser. Las Escrituras necesitamos abrirlas como si fueran un espejo en el cual nos refleja la condición espiritual en que estamos. Si esa Biblia la abrimos y en lugar de ser un espejo se convierte en un microscopio para mirar a otros, entonces no estamos leyendo las Escrituras como debe ser. Cada vez que nosotros empezamos a ver la palabra de Dios en esa dimensión, vemos cada vez más nuestro pecado frente a la santidad de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros saber qué tan blanca es una prenda, por ejemplo? Cualquier prenda de vestir, una camiseta o una camisa. ¿Cómo sabemos que está completamente blanca? Cuando la comparamos con otra prenda blanca que no ha sido nunca ni usada ni lavada. Una de las dos es más blanca. Si nosotros leemos la Biblia y no nos sentimos aludidos, esto sencillamente es una prueba fehaciente ¿de qué? De que estamos ciegos. Ese es precisamente el efecto que la palabra de Dios debe producir en nosotros. Que por un lado, cada día notamos más la santidad, la majestad, la gloria de Dios. Y frente a esa santidad, majestad y gloria, cada día nosotros nos sentimos más indignos. Y no es tener una baja autoestima, no tiene nada que ver con eso. Es nuestra condición espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos como realmente somos, Dios cada vez se ve más santo. Y esa es una buena señal. Cuando eso sucede, eso es una buena señal de que el Espíritu de Dios es quien nos está abriendo los ojos cada día. Y finalmente empezamos a ver todo en su justa proporción. No vemos al hermano como un pecador más terrible que nosotros. Lo vemos como un hermano que tiene las mismas luchas que nosotros. Cuando vemos a los que están afuera sin Dios y sin ley, no los señalamos porque sabemos que están en tinieblas. Nuestra historia, cuando nosotros miramos la Biblia así, nuestra historia empieza a perfilarse hacia un final feliz. En medida que Dios se revela y adquirimos el conocimiento de las Escrituras, mayor responsabilidad tenemos frente a Él. Porque ya no podríamos alegar ¿qué? Ignorancia. Aquellos judíos no podían decir, es que a nosotros nadie nos enseñó la Torá. Precisamente ellos se jactaban de saber mucho de la Torá, pero no conocieron a Jesús, no lo reconocieron. Por eso, esa ignorancia, que en este caso Jesús utiliza la palabra ceguera, tiene que ser clara y evidente. Mire esto, nosotros no podemos alegar ignorancia, porque como Jesús dijo en Lucas, capítulo 2, el verso 48, y solo voy a leer una porción de ese verso, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Por qué Jesús es más confrontador con los maestros de la ley que con el ciego, con las prostitutas, con los ladrones? Porque ese ciego, esas prostitutas, esos ladrones no habían tenido la posibilidad de tener las Escrituras, porque los maestros de Israel tampoco se las habían enseñado correctamente. Entonces, para ellos Dios los mira de una manera, pero a los religiosos tiene que demandarles más.
Por eso el apóstol Pedro dijo que el juicio de Dios empieza por la casa. Y en casa empieza por nosotros los pastores, por los líderes. Porque somos a los que se les ha dado más. Pero esto no debe servir como una excusa. Porque alguno puede decir, bueno, entonces, para que a mí no me juzguen tan duro, yo voy a dejar de escudriñar las escrituras. No, no estoy diciendo que no lo van a juzgar. Nosotros tenemos la responsabilidad de que si llamamos a Jesús Señor, tenemos que escudriñar las escrituras, porque allí está su voluntad para nosotros. Esto nos debe servir a nosotros como un aliciente más bien, para saber más de Dios, para estar más cerca y dejar que esa gloria, esa luz inmarcesible, cada vez refleje más nuestras imperfecciones. Es como si nosotros realmente nos ponemos una ropa que esté manchada y nos la ponemos en un cuarto que esté oscuro. Obviamente no vamos a ver las manchas, pero a medida que nos acercamos a una luz, se van a ver las manchas y nosotros vamos a decir, no me puedo llevar esta camisa al trabajo, no me puedo llevar esta camiseta al colegio, no puedo llevar esta ropa a mi oficina. ¿Por qué? Porque la luz ha revelado nuestras manchas. Y esa es su responsabilidad y la mía. Cada día buscar que esa luz inmarcesible de Dios revele cada mancha que todavía queda en nuestro ser. Así que, ¿a usted quién le parece que son los ciegos en esta historia? Son aquellos individuos religiosos que se jactan de conocer a Dios cuando en realidad ni siquiera se han acercado a Él, porque su orgullo y soberbia los ha dejado totalmente ciegos. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde de cerca. Todo hombre se jacta de ver bien, pero no ha visto su pecado ni tampoco siente la necesidad de tener a Jesús como Salvador y como su Señor. Simplemente entonces, este hombre está de verdad ciego. Lo triste de toda esta situación es que a menos que se arrepienta y reciba a Jesús como su Señor, estará destinado a vivir en tinieblas. Pero mire esto, no solo a vivir en tinieblas en esta vida, sino en la vida eterna. Y ese sí que será un final muy triste. Ese solo pensamiento de vivir eternamente separado de Dios, que es luz, y vivir en profunda oscuridad, debería ser suficiente para que los hombres reconociéramos que tan ciegos estamos y lo urgente que es que nos acerquemos a Jesús para recibir la vista, para que Él nos pueda devolver esa vista espiritual. Así como le sucedió al hombre de esta historia, que la historia de ese hombre tiene un final feliz. ¿Por qué? Para el ciego recuperó no solo la vista física, sino sobre todo la vista espiritual. Ese es un final feliz, mi hermano. Pero desafortunadamente para los líderes de religiosos de Israel, esta no sería una historia con un final feliz. Así que, a esta altura del sermón me permito preguntarle, mi hermano y mi amigo, ¿qué tipo de historia elegirías para ti? ¿Qué tipo de historia quieres escribir en tu vida y cómo terminará? ¿Una con un final feliz o una con un final triste y además de todo aterrador? Recuerda que hay dos palabras claves ante las cuales tendrás que actuar. Aceptarás que eres un pecador y que necesitas a Cristo para que te limpie de tu maldad y te devuelva la vista espiritual. O preferirás rechazarlo porque según tú ves muy bien. En realidad, si esa es tu respuesta, entonces lamento decirte que estás completamente ciego
y no quieres venir a Jesús para ser sanado. Recuerda que Jesús no te forzará, ni tampoco Él te condenará. Eres tú mismo, con esa absurda testarudez que nos caracteriza a los seres humanos, y ese orgullo, esa soberbia. Y aquella persona que actúa de esa manera terminará aún más ciego de lo que ya es. Ahí donde está usted, mi amigo, Dios te ha dado muchas oportunidades y hoy te está dando una más. Pero recuerda, eres tú quien decides. Quizás un día, cuando quieras buscar al culpable de tu desgracia y de la ceguera, solo quiero recordarte esto, que el único responsable de que la historia de tu vida tenga un final muy triste eres tú, y la escribiste con tu propio puño y letra. Pero no quiero terminar el sermón con una nota triste, porque el Evangelio es una historia que tiene momentos de tristeza, pero termina de una manera feliz. Por eso te tengo buenas noticias. Aunque tu historia tenga todas las características de una historia que terminará con un final muy triste, mientras todavía tienes vida, Dios sí puede reescribirla y darle el final feliz, el más feliz que te puedas imaginar. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, y ese será el principio de tu nueva historia. Pero esa es tu decisión. La manera como termine tu historia está en tus manos, y todo depende de dos palabras: ¿aceptas a Jesús o rechazas a Jesús? Esa, mi amigo y mi hermano, es tu decisión y es la mía. Ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar por un momento. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con humildad y sencillez de corazón para reconocer que nosotros estábamos ciegos, pero ahora vemos, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tú viniste para que los que estábamos ciegos pudiéramos finalmente ver. Tú, mi Señor, has sido paciente y misericordioso para con aquellos que creen que pueden ver, pero que en realidad están completamente ciegos. Nosotros, Jesús, te pedimos que les abras los ojos espiritualmente y finalmente puedan verte. Señor, por favor recuerda que entre estos ciegos hay muchos de nuestros seres amados. Amado Dios, envía tu Espíritu Santo para que ellos también puedan escribir con sus vidas una historia con un final feliz. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan una feliz semana y no olvidemos que el que le devuelve la vista a Jesús, su historia terminará bien. Bendiciones.